Bueno, sobre esto vamos a conversar con Pablo Matus, que está con nosotros hoy vía telemática, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Pablo, ¿cómo le va? Gracias por el contacto Hola, con ¿cómo Infinita. ¿Cómo está? estás? Hola Catalina, hola Yerko, muchas gracias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué podemos sacar en limpio, a grandes rasgos, digamos? Ya nos vamos a meter en el detalle de cada una de las candidaturas, digamos, o en algunos casos más que resaltan más, ¿no? Pero, ¿qué se puede sacar en limpio a grandes rasgos de esta franja electoral? Bueno, hasta ahora ha seguido el ritmo natural de este tipo de escenarios, ¿no? La franja normalmente tiene una cadencia, un plazo y una secuencia de contenidos que se da bastante naturalmente. Por ejemplo, empieza presentando al candidato y todo. Ujú. Obviamente esto es muy evidente en los candidatos que están acercándose por primera vez. Harold May Nichols, con mucho de Claro. personalidad, este video con la voz de Bielsa y todo el rollo, ¿no? Para poder presentarlo bien. Eh, pero en el caso de otros candidatos no ocurre lo mismo porque ya son parte del repertorio nacional. Por ejemplo, en el caso de Marco Enrique, por ejemplo, incluso de Eduardo Artés, que no ha hecho un ejercicio de presentación en sí mismo. ¿Ah? Claro. Entonces, yo diría que hay muchas cosas que se mantienen dentro del estatus natural de la franja, aunque, claro, como Sí. ustedes mencionaban, hay algunas prácticas que son novedosas. Ya, nadie rompió el esquema, digamos. No, Más allá de sí. utilizar algún recurso, nadie dijo está haciendo algo tan novedoso o tan fuera de lo que estamos Sí, acostumbrados. como que no se convirtió en el punto de inflexión que todos Claro. esperábamos, la franja. Es que yo no creo que sea el punto de inflexión por eso. Ocurre por la conversación que hay después y ocurre por la tremenda oportunidad que tienes. Hay que ver si la aprovechan de establecer ciertos puntos en un Ujú. tipo de discurso que es diferente a las noticias o los debates. Claro, Sí, claro. Pablo, ¿qué te parece? Metámonos en la franja de Marco, que ha sido una de las más polémicas, que además utiliza. Primero, veamos lo que significa y lo que implica el uso de la inteligencia artificial en la política, como una herramienta. Esto sí es nuevo, esto sí es novedoso, y esto sí es una cuestión que nos va a acompañar de aquí para adelante, ¿no? Debería. Lo que pasa es que, de hecho, las agencias de publicidad y las productoras audiovisuales están cada vez usando más esta herramienta por una Ujú. cuestión de costo, en términos de la realización misma, obvio. Y de hecho, a los estudiantes hoy en día cada vez más se les está pidiendo acceder a esta herramienta para que puedan insertarse en este tipo de industria. Entonces, claro, como es la primera franja, desde que esto irrumpió con claridad, se está notando mucho, pero yo creo que en el futuro va a ser cada vez más evidente. Ahora, dicho Claro. eso, igual es muy interesante en el caso de Enrique Jominami, y esto no es una crítica, tiene que ver más bien con la estrategia, digamos, Ujú. que parte de su eslogan tiene que ver con el tema de la verdad. Él dice, la verdad es el cambio, y sus imágenes son creadas por inteligencia artificial, incluso en la que aparece él con gente alrededor. Entonces, eso demuestra que en el fondo a veces el afán por usar la herramienta supera o se come a Sí. la idea estratégica. Además que Marco utiliza otro recurso que me llamó harto la atención, que en el fondo hace como un loop Sí. del primer mensaje, que a uno le deja la duda, te lo pregunto a ti, no sé si lo tienes quizás resuelto, si es que le sobró tiempo o quiso efectivamente como remarcar y repetir e ir sobre el mismo mensaje. No, dinámica de redes sociales. Repetición, repetición, Ah, repetición. También hay dentro claro, de las como teorías grandes de discurso político esta idea que es muy de encuadre, ¿no? De que para poder instalar una idea hay que decirla una y otra vez. Ujú. Entonces, tiene sentido, digamos, muchos productos de ese tipo lo hacen. Lo que pasa es que también, y aquí esto es una apuesta, de un supuesto, digamos, también hay una cuestión presupuestaria. Entonces, de hecho, por algo también se produce una franja y ese episodio se repite 1 o 2 días después también. claro, Ujú. perfecto. Pablo, déjame meterme en otro de los temas que ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con los símbolos, ¿no? Como yo no sé cuánto efecto puede resultar, digamos, de esto, o cuánto rédito se puede sacar de utilizar a ciertos personajes que están, pareciera ser en otra esfera, ¿no? En una esfera un poquito más arriba. Por ejemplo, en el caso de Harold, lo mencionabas tú recién, de Bielsa, de utilizar un personaje tan querido por los chilenos, o de recurrir no sé, en el caso de Matei, Patricio Elwin, como que estar constantemente buscando de dónde agarrarse, ¿no? Es que ¿Cuánto efecto puede surgir eso en una campaña política? desde el punto de vista, comillas, de la construcción del discurso y lo estético y lo simbólico, harto. En la intención de voto es difícil decirlo, Ya. pero desde el punto de vista de la construcción del mensaje es muy significativo. O sea, Ujú. uno siempre se focaliza mucho en la franja presidencial, pero toda esta polémica por el uso de la imagen de Patricio Elwin en la Sí, franja de Renovación Nacional surgió en la primera emisión de la franja parlamentaria. claro. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, se supone, aquí como la marca, digamos así, es RN pretende establecerse desde esta suerte de tradición republicana y en ese contexto se muestra el Mm. traspaso de mando, el retorno a la democracia. ¿Sí? Ahora, también yo encuentro muy llamativo que en esa misma franja, todo el speech previo
es Sebastián Piñera. Claro. Entonces, se recupera la figura de Sebastián Piñera, que en ese sentido es patrimonio simbólico de Renovación Nacional. Entonces, claro, yo creo que se apunta mucho a esto, pero porque son rostros y al mismo tiempo imaginarios muy conocidos por todos, más allá de que uno haya tenido o tenga todavía una posición valórica, ideológica, política. Lo cierto es que, además, líderes de esa envergadura por lo que han hecho y por el hecho mismo de que ya no están, en el fondo también se convierten en figuras simbólicas relevantes. Entonces, por una parte, no le pertenecen a nadie, pero también cuando alguien de verdad tiene este apego, un grupo, un colectivo, un partido, claro, es un reclamo razonable. En ese Ahora, sentido, yo entiendo la queja de la ADC. sí, Pablo, a propósito de eso mismo, no son dueños de esta imagen. O sea, yo sé que legalmente no, digamos, de la marca no, probablemente, y es feo hablar de marca cuando estamos hablando de personas que ya no están, pero no hay cierta apropiación intelectual, por ejemplo, que Renovación Nacional, en este caso, que Chile Vamos, utilice una figura tan potente de la democracia cristiana que genera molestia y todo lo demás. Pero no hay una apropiación como indebida respecto de es como que, no sé, el PPD utiliza una imagen de Sebastián Piñera. Por supuesto que es como, es raro, ¿no? Sí, pero depende del contexto. Yo ¿Y diría que cuál es el objetivo finalmente de hacerlo? ¿Es esto mismo, como de tocar un poquito la oreja? puede ser, pero mira, yo te diría que hay que también confiar un poco en la capacidad de interpretación de las personas. En el speech este que se plantea, se está aludiendo un poco al retorno a la democracia. Y en ese sentido, la imagen de Gabriel Valdés entregándole la banda presidencial a Patricio Elwin es la imagen del cambio de bando. Sí, Entonces, ¿cómo podría representar eso con una foto? O sea, si no es Elwin con la banda presidencial, ¿qué otra cosa es? claro. Claro. Entonces también hay el stock, además pensando en que la gracia de este tipo de campaña es que activen imágenes de inmediato. Entonces tienes que recurrir a una imagen que sea fácilmente reconocible. Sería más difícil o más complicado, por ejemplo, si se representara o se tomara un fragmento de un discurso de Patricio Elwin y se hiciera pasar como representativo del ideario de Renovación Nacional. Ya, perfecto. Pablo, estamos con Pablo Matus, académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, analizando un poco la franja, eso no, punto de inflexión. Va quedando muy poco tiempo además para conocer detalles sobre las encuestas y quería preguntarte sobre la ofensiva que han iniciado particularmente algunos candidatos en redes sociales. Y recientemente hemos visto cómo particularmente al candidato Johannes Kaiser le ha rendido frutos, efectivamente, su ofensiva en redes sociales, que a veces muestra una cara de él, un lado de él muy distinto a lo que uno ve en los debates o en la misma franja. Sí, es que él ha tenido también un historial en redes sociales bien, Sí. bien distinto y polémico. O sea, como llamémosle así, lo voy a decir con respeto, pero fue como el personaje Johannes Kaiser en el fondo ha cambiado desde la primera vez que emergió hasta el candidato actual. Entonces, en ese sentido se ha producido una suerte de maduración, por así decirlo. Ha pasado antes también, pasó con el presidente Boric, ¿sí? Entonces no es algo raro. Pero claro, yo creo que también en el contexto de una campaña, esto en teoría de la comunicación y temas de discurso se llama enunciación. Tú construyes una representación de ti mismo en el mensaje que creas, ¿sí? Claro. Y las candidaturas son eso todo el tiempo. En el fondo, quiero exponerme, presentarme como alguien que de verdad está preocupado de estos temas, o que de verdad es sensible a estas materias, o que también tiene la autoridad necesaria para decir que no ante algunos asuntos. Entonces, es algo recurrente, no es algo tan extraño. Sí, efectivamente, parece ser que le está dando resultados, pero hay que ver el día de la votación. Sí. Sí, Pablo, a propósito de eso mismo, está bien interesante analizar el cómo tienen que ir cambiando, ¿no?, los candidatos por la contingencia, por lo que les pasa, por las encuestas. Ahora viene un debate el día domingo otra vez de todos los candidatos. Sí. Y tienen que ir acomodándose también a lo que está ocurriendo constantemente, ¿no? Cómo han ido cambiando todas las candidaturas, digamos. O sea, como, por ejemplo, Evelyn Matei, que partió con un discurso mucho más... Ha ido como por una montaña rusa de estrategias, digamos, ¿no? Partió como siendo una mujer muy dura contra incluso José Antonio Kast. Ahora en el debate del otro día que estuvimos nosotros ahí con la Cata, Sí. se dan este perdón que no duró nada, Ajá. que duró 24 horas y todo se derrumbó otra vez. Entonces, ¿cómo han ido evolucionando o involucionando las candidaturas de cada uno de los presidenciables? Bueno, yo creo que todas evolucionan. Lo que pasa es que tal como pasa con la evolución natural, algunos no sobreviven nomás, pero siempre es un cambio, se supone que para adaptarse mejor. Yo creo que una de las dificultades que enfrenta naturalmente la candidatura de Evelyn Matei es que su posición en las encuestas no es muy cómoda. En el fondo no parece estar arremetiendo, pues no es que esté subiendo claramente toda la semana. De hecho, en el primer debate televisado,
fue, yo diría, técnicamente un poco invisibilizada. Todo el tema era Jara versus Kast, en el fondo. Incluso Marco Enrique le hablaba más a Jara que el resto de los demás. Entonces, como hay un tema ahí respecto de cómo este contexto electoral, dado por las encuestas, porque no sabemos si exactamente es así lo que está pasando en la mente de los ciudadanos, de alguna manera establece este espacio de interpretación también de la campaña en todos los sentidos. La franja radial, los spots radiales, la franja en televisión y cualquier otra cosa. Entonces, claro, está muy dado por esto también. Yo, en general, y esto es un tema que discutimos mucho a nivel como académico, y los libros también lo dicen, las encuestas son un indicador, pero en el fondo dejarse llevar por eso no necesariamente es una buena idea. Otro tema es lo que pasa con la contingencia. Si tienes la posibilidad de aludir a la contingencia en tu campaña de propaganda, es una muy buena idea, porque puedes establecer puntos que a lo mejor tus otros contrincantes no van a poder responder o no van a querer responder. ¿Cuánto del mundo de redes sociales, Pablo, se podría trasladar a un voto, digamos? Yo sé que es una pregunta difícil porque nadie lo sabe, digamos, pero ¿qué tan importantes pueden ser hoy día los contenidos que distribuyen los candidatos en todas las plataformas de redes sociales? Por supuesto que hay unas que están más activas que otras, hay unas que ya están quedando un poquito obsoletas, pero la importancia de las redes sociales hoy día debiera ser como bien llamativa respecto de 5 millones de votantes nuevos que hay, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con que sean jóvenes estos 5 millones, pero sí hay un mundo ahí que hay que intentar abordarlo de alguna manera, y aparentemente varios candidatos lo están haciendo a través de redes sociales. Sí, pero también a veces queda la sensación de que ese acercamiento es literalmente solo a través de las redes sociales. Quiero plantear esto, porque hay una diferencia entre la cuenta o la plataforma y la red social verdadera. Porque, claro, uno dice red social y está pensando en la red social online, este conjunto de personas que se agrupa a través de la plataforma, cualquiera que sea. Lo que suele ocurrir en estos episodios es que hay mucha emanación de mensajes, se publica mucho, ¿sí? Y la interacción, comillas, se deja, y esto también se ha discutido en Chile en el último tiempo, se deja al manejo y al alcance del bot. Eso en realidad es indicador de que no hay realmente una gran comunidad de personas detrás de la campaña. Claro. Y ese es el problema del uso del bot. Pues cuando haces ruido y dentro de los estándares de la plataforma te convierte en tendencia por algo. Pero la cruda y triste realidad es que el uso de bots es indicativo de que te falta gente de base, ¿sí? Entonces, lo que en realidad debería pasar con las campañas es que más que gran cantidad de contenidos, hay una gran cantidad de community managers que activen la conversación. Lo que necesitas es que la gente hable de ti, más que tú publiques muchas cosas. Pero eso en general es difícil de hacer porque es literalmente más caro. O sea, cualquiera puede contratar a alguien que tenga ciertas destrezas digitales y haga posteos, pero ser capaz de mapear esa audiencia muy segmentada para ser capaz de generar conversaciones con ellos y que después esa conversación de las personas sea positiva a tu causa, eso es lo difícil. Claro. Bien, pues entretenidísima conversación con Sí, Pablo muy Matus, entrete, académico Pablo. de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Como siempre, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ven gracias a vernos un día, Pablo. Sí, no tenemos. Avísenme y llego. Ya pues, lo vamos a dejar anotado. Muchas gracias.